¿no? Se iba extendiendo, pero como propuesta era interesante porque estaba todo zonificado, contaba con muchos paseos o parques lineales, que actualmente, bueno, esas zonas que se hicieron para este trazado ahora, ya que eran zonas de parques y cosas así, ahora están todas ocupadas por casetas de venta, ¿no? Pero dentro de todo una propuesta interesante a destiempo. Y esta de acá, por ejemplo, es otra propuesta bastante interesante, que es la ciudad de Yegros. Y rapidito nomás les voy a decir, ya habrán escuchado que Yegros sería como una ciudad trazada desde cero, ¿no? Y que podemos como que estar un poquito más interesados en este trazado porque cuando se hizo el trazado de la ciudad de La Plata, ahí por finales de 1800. Enseguida nomás, años después, se llega acá a Paraguay, llega uno de los ingenieros, el ingeniero Gibrat, que trabajó para este trazado. Bueno, se hizo una propuesta con la gente de ahí, trajo su equipo y se hizo a una escalita más pequeña el mismo trazado de lo que era la ciudad de La Plata. O sea, esta es como su hermanita menor, digamos, de la ciudad de La Plata. Y son datos muy interesantes que si todavía no manejan o si ya escucharon, estaría bueno saber si conocen ya la historia de la ciudad del Yegros y si no, bueno, es interesante para que vayan fijándose un poco más en este tipo de trazado. O este de al lado, que es un trazado que se había realizado en la ciudad de Puerto Casado. Bueno, Puerto Casado, por si no sepan, se encuentra en el Chaco, en un área así de bastante vegetación chaqueña, ¿no? Entonces, cuando eso se hizo como un acuerdo con el área, con lo que sería público-privado, ¿verdad? Para esta gente que no me acuerdo el nombre ahora, de que eran como una religión, no me viene el nombre, que vinieron a trabajar ahí y se les permitió hacer trazados también, que es este trazado ortogonal que vemos aquí. Y digo nomás, esta es la típica representación de qué pasa cuando muchas veces damos poder a las entidades privadas, ¿no? Que como que acá el único interés que se tenía es el de lotear, lotear, lotear y lotear, y no hay ninguna idea diferente a la que es acá en la ciudad Jardín, por ejemplo, de que contaba con espacios verdes, espacios de plaza, ¿no? Espacios institucionales, de equipamiento urbano, ¿no? Acá no, acá todo es lotamiento de viviendas y sin tener en cuenta otra vez las características ambientales del lugar, ¿no? Y si se ponen a pensar un poquito, esto era a finales del siglo pasado, también a finales de 1900, 90, entre 80 y 90. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros no nos vinculamos y trabajamos desde las instituciones públicas y le dejamos o le damos poder a las instituciones privadas para hacer este tipo de cosas? Muchas veces funcionan y otras veces no, en este caso no. Y eso es como que se ve muchísimo en las empresas loteadoras, ¿no? Que lotean y siempre lotean así. Arrasan con todos los verdes y lo único que hacen es crear espacios de vivienda sin ningún otro tipo de espacio. Ahora se les exige que dejen espacio de plazas, ¿verdad? Pero nada más por exigencia. Entonces, lo interesante es ir siempre trabajando y fiscalizándole y tirándole pautas a ellos de cómo deberían de hacer o qué deberían de considerar para sus trazados. Esto es otro ejemplo también, pero de un barrio, justamente hablando de barrios privados, esto es un cosa de instituciones privadas, digamos, como esta última fotografía tiene un trazado bastante interesante, que tiene una traza radial y y era un barrio cerrado, que queda hacia donde se encuentra la estación de ferrocarril. Y ven qué interesante, este sí tiene trazados, espacios verdes, hay diseño, ¿no? Bueno, y así como tenemos los trazados urbanos, que son
lo de mayor escala, podemos ir bajando de escalas. Entonces, hay un trazado en la espacialidad, hay un diseño en la espacialidad, por eso también nosotros consideramos a esto como una de las tipologías de los jardines. Y entre el trazado urbano o el trazado de la forma de las ciudades, vamos bajando y empezamos a encontrar lo que son las estancias. Y las estancias son lugares que también tuvimos en cuenta porque son muy parte de nuestro país, más bien de nuestra región, la utilización de las estancias. Y por si no manejen el tema, las estancias son espacios, o sea, son casas, pero en grandes terrenos, de muchas hectáreas, que se utiliza como espacios productivos, ¿verdad? Y como espacios de desarrollo, ay, perdón, se me cayó. Y forman parte de la historia nacional, o sea, son lugares en donde uno tiene lugar de vivienda, pero también tiene animales, también producción agrícola, por eso son grandes terrenos, grandes hectáreas de 20 para arriba, digamos, un poco más de 20 hectáreas, ahí se le puede considerar estancias. Y estas estancias siempre tienen la particularidad de tener jardines, que son las diferentes fotografías que les ponemos, que les exponemos acá, ven, siempre las estancias trabajan con sus jardincitos, entonces también consideramos a las estancias como parte, como tipología, y no es solamente acá. Esto es muy particular, muy parte de la historia de la región o mundial, ¿verdad? Desde allá de las campiñas italianas a las estancias de producción ganadera en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Por eso hay, por ejemplo, turismo de estancia, ¿no? O también estancias vinícolas, que todo el mundo se va a Mendoza para eso, ¿no? Con gusto, ¿verdad? Para tomar vino, en serio, pero bueno, sí también para conocer estos lugares. O había otra, o de cafetales en Brasil principalmente, o Colombia. Y por eso les digo, son muy importantes para que forman parte de la historia nacional o de los demás países. Y Te agrego una cosa, Damari. Hay que tener en cuenta que todos los países de la región, o sea, en realidad toda Sudamérica, tuvieron en origen la misma matriz productiva, o sea, todas tenían esa característica de producción de materias primas a partir de este tipo de producto, digamos. y sí, de entorno. Lo que variaba es es simplemente qué se cultivaba o qué tipo de ganado, ¿verdad? Y exceptuando Paraguay, en todos los demás países de la región, el paisaje histórico está protegido y reconocido, obviamente. Entonces ahí es donde se da eso que la profe menciona del turismo de estancias históricas, eh, que forma parte de la cultura y de la oferta turística también de todos los demás países. Vamos a encontrar rutas de estancias cafeteras en Colombia, lo que mencionó recién Mari, el tema de vino, de haciendas productoras históricas de vino en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Y acá tendríamos que entrar también en ese tren en algún momento. Gracias, profe, porque me pasé por alto esto que dijiste y era una de las principales cosas que tenía que haberle ya marcado, explicado a los alumnos presentes, de que nosotros justamente hacemos este tipo de, digamos, de clasificación, de tipología, a través de trabajos investigativos, científicos, para justamente poder tener un lugar, un documento desde donde apoyarnos para solicitar la protección que tenemos en el Paraguay.
porque cada clasificación, cada tipología que hoy yo les voy a ir mostrando, también está muy desprotegida, ¿no? Después vamos a ir viendo más y más cosas y nosotros no tenemos leyes que consideren justamente a esta parte del paisaje, de la arquitectura del paisaje o a los jardines, en pocas palabras, como parte del patrimonio. No tenemos. En cambio, o sea, los jardines históricos no son patrimonio en el Paraguay. Acá no hay ninguna ley que los proteja y por eso se hacen cosas, no sé, barrabasadas, por eso hay tantos Frankensteins, ¿verdad? En nuestros jardines, que después les vamos a ir mostrando ejemplos que también ustedes ven todos los días, pero para también ir entendiendo cómo son las características de estos espacios, ¿no? Y que son sus características, que deberían de ser considerados patrimonio a nivel de ley, digo, porque todo aquel que entienda de patrimonio sabe que no necesita, al fin y al cabo, una ley para proteger y para darle la importancia a esos lugares, a esos espacios, a esos jardines, a esos edificios, ¿no? Pero entonces, bueno, hicimos este trabajo, esta clasificación para poder darnos a entender y también para tener documentación de poder solicitar esta protección a estos lugares. Y como les decía que estamos trabajando de una escala mayor, vamos bajando de escala y ahí aparecen digamos, otra tipología muy interesante que es la de la quinta suburbana o las quintas suburbanas, ¿no? Que bueno, estos espacios, digamos que se utilizaban en el siglo pasado, ya se terminaban de utilizar en el siglo pasado, pero tuvieron un auge a inicios del siglo pasado. ¿Y qué pasaban? Para empezar, las quintas suburbanas normalmente eran viviendas en grandes terrenos, pero no tan grandes como lo que serían las estancias, que normalmente eran, no sé, a partir de 5 hectáreas a 20 y algo hectáreas, o sea, eran grandes terrenos, pero no tan extensos como serían las estancias que muchas veces, no sé, acaparan 100, 200 hectáreas, ¿no? Las quintas eran no eran un lote normal de 12 por 30 o de 15 por 30, eran de algunas hectáreas, ¿no? Pero no eran tan grandes sus terrenos, al igual que las estancias. Esas son cosas que la diferencian. Y la diferencia, y también que eran como no tan de producción, digamos, era más de habitar o de recreo en todo caso, ¿no? Y normalmente pasaba que eran los extranjeros los que venían a vivir acá y a crear ese tipo de espacios que también estaban en las afueras de Asunción, digamos, no estaban muy en el interior del país como normalmente suceden con las estancias, siempre, por eso se le llama quinta suburbana, justamente. Y además de eso, bueno, venían personas de otros países, venían extranjeros, entendidos acá, a sentarse y a crear sus quintas. De ahí viene el término quinta. Ahora todo el mundo dice quinta porque ahí tienen un terreno, no sé si ven, un terreno de 12 por 30 y tiene una piscina y dice mi quinta. No, eso no es quinta, es una casa con piscina, realmente. O en todo caso una casa, y sí, con piscina. Una quinta mantiene esas dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, en esta primera foto era una quinta de un alemán que se llamaba, o sea, es la quinta rey de un alemán, ahí a inicios del 1900, 1910, y que vino, y esa quinta estaba en las zonas sobre la calle España. Y esta segunda fotografía, yo le voy a decir rápido porque el profe después se va a enfocar más en este tema, es como nuestro medio más favorito que es Henry Mangels,
el que vino a sentarse aquí, belga era Angie Mangels, ¿verdad, profe? No, alemán, Alemán también. sí. En la distribución que hicimos el otro día, Marley, Mm. creo que te toca a vos también Ah, extenderte sobre esa ah, quinta. cierto. Pero sí, rápido nomás le voy a contar entonces que Mals es un alemán que vino y que creó su quinta, pero lo interesante es que su quinta se llama, o en la casa de Mangel está todavía, y esa quinta que se llama Quinta Iduna se encuentra en lo que ahora sería la Secretaría Nacional de Deportes. Después le voy a profundizar más o me toca a mí o al profe, ¿no? Pero para que vayan nomás, mira, mira, mira en dónde estaban estas quintas, ¿ven? ¿Dónde estaban estos espacios? Esta otra no me acuerdo el nombre, que era, que está frente Eh, en la zona del sur. Crouch. El profe me odia porque nunca me voy a acordar. Es Eh, Kraus. pa- eh, Aclaración nomás para la gente que está escuchando y de por ahí no entiende eso que estábamos diciendo recién. Nosotros, para no aburrirnos con la profe, metemos todas las clases en una cajita, sacudimos y nos sorteamos cada semestre, ¿verdad? Entonces, yo Ah, lo que estaba haciendo es, le estaba diciendo, ese es tu trabajo de este semestre. yo no voy a explicar ahora, olvídalo, eso es lo que está diciendo. Pero lo que sí que esa es la quinta Crouch y esa quinta está en la zona de Maricar López, que antes era la zona ahí donde está el shopping británico, eso era la afuera, antes todo terminaba en la zona de la Plaza Uruguaya. Y esta otra es la de Danré, que quedaba, es un francés y esta quinta queda en la zona de la universidad, o sea, perdón, de la Facultad de Derecho. Pero básicamente son viviendas como villa en grandes hectáreas, pero no tan, de verdad, de tan grandes dimensiones, 5 a 20 hectáreas, ¿no? Pero lo interesante que pasa aquí, que además, por ejemplo, Mangers pues, utilizaba ese lugar también, esta quinta, este lugar, como un área de estudio botánico, digamos. Él hacía eso, sus investigaciones. Pero además de que todos estos venían a vivir acá y a aportar, digamos, con investigaciones, una que otra cosa, ellos lo que hacía interesante es que había en los fines de semana, o no sé si fines de semana, habían días en que uno podía ir a visitar esos lugares, uno podía ir a vestirse de gala como era la gente de esos tiempos y a ir a recorrer, a pasar el día, a pasar la tarde en el lugar, pagaban no sé qué cuánto y uno podía ir a hacer por ahí sus recorridos, ¿no? Y entonces eran también como de recreo estas quintas abiertas al público. ¿Y por qué es importante eso? Porque antes no existían espacios a donde uno podía ir. No es como ahora, ¿entiendes? No había un parque justamente. No había un lugar a donde ir. Entonces las personas aprovechaban e iban a las quintas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa luego? Porque si me olvidó un dato, tirame después, yo ya me voy a otro lugar. Sí, tengo Eh, uno. decime. Nada, eh, recordarle nomás a la gente que lo que la profe les está mostrando es una clasificación tipológica para todo el Paraguay, pero eso no significa que cada uno de estos tipos se haya dado necesariamente en todo el Paraguay, ¿verdad? En el tipo que mostró hace rato, el tipo de estancia, eso por ejemplo, no, o sea, dentro de las ciudades más importantes no se da por una cuestión lógica de dimensión, ¿verdad? Estancias no vamos a encontrar ni siquiera a lo largo de la historia en Asunción, ni tampoco en Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, Villarrica. Eso vamos a encontrar en otros tipos de sectores más de carácter rural. Y la quinta suburbana, en cambio, es un programa, si bien los cuatro casos que les está mostrando ahí la profe estaban en Asunción, todas esas ciudades que les mencioné, todas tenían un cinturón de quintas alrededor. Y vamos a encontrar
caso de Quinta en Encarnación, caso de Quinta en Concepción también, ¿verdad? Así que es un poco variable ese tema. Eso nomás. Sí, sumando un poco a lo que dijo el profe, nosotros el trabajo que después les voy a mostrar que hicimos es sobre los jardines de Asunción, pero a nivel clase, a nivel historia, nuestra cátedra en la que estamos ahora, historia de la arquitectura, historia de la arquitectura del paisaje en Paraguay, o sea, les vamos a ir mostrando o cosas que pasan en Asunción o en la Gran Asunción o en cualquier parte del país y varía bastante, como dice el profe, de acuerdo a su función. Por eso justamente hicimos esta tipología en base a la función de que cumplen todos estos lugares, ¿no? O a la función que cumplen estos lugares. Y bueno, ya saliendo un poco de esta época o a la par de que entre finales del 1800 e inicio de 1900 teníamos las quintas urbanas y era eso lo que estaba en auge aquí. Después otra tipología con la que contamos con la que trabajamos y que nos encanta es la del jardín botánico que nosotros tenemos justamente al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Eh, yo no sé si tienen paisajismo, creo que dan ahí, pero lo que sí que capaz ya tengan noción de el jardín botánico, de qué es el jardín botánico o cuándo o qué pasó con el jardín botánico, que el jardín botánico era antes un terreno que pertenecía a Francia, después a los López, después de eso se hizo una escuela agrícola y ya luego después se crea lo que es el jardín botánico y zoológico de Asunción y en ese momento había venido un alemán también que se llama Karl Fiebrich, acompañado de su señora esposa, que era la periodista Anna Hertz, y ellos se asentaron aquí. Él fue el director del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y se hicieron varios programas dentro de él. Voy a mostrarles después los programas y en otras clases también vamos a hablar de qué programas tenían y que era lo que le iba a decir del jardín botánico, y bueno, y eso, Vamos a ver en vivo los y en directo. recorridos, en los recorridos. Lo que tiene interesante, y después del jardín botánico, pues vienen los parques urbanos. El jardín botánico se funda en 1914, ahí es donde empiezan a venir, a tener también las personas empiezan a tener un parque en donde ir a pasar, digamos, el día de ocio, de recreo, cosas que antes no existían y eso también es como que le dio una decadencia a las quintas suburbanas en donde se empiezan a dejar las quintas suburbanas y se empiezan a utilizarlo, ya sea el parque, el jardín botánico y el parque urbano. Hoy el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción es un parque urbano. Hoy porque ya, digamos, por su lugar de implantación, digamos, pero antes, dentro de todo, se diferencia otra vez porque es un jardín natural, es un jardín que hasta hoy se mantiene con sus especies nativas, ¿no? No es un jardín proyectado, digamos, es un jardín natural. En cambio, los parques urbanos se encuentran en las ciudades y tienen, son proyectados, digamos, que ¿qué pasa? Que son estos parques que les voy a ir explicando cuáles son, ¿verdad? Como este primero, o sea, esta primera foto que vemos acá es la del Parque Caballero. Y el Parque Caballero sería nuestro primer parque urbano. Asunción tuvo su parque urbano, no parque natural, que es el botánico, ¿no? O sea, tuvimos el Jardín Botánico en 1914 y en 1919 tenemos nuestro primer parque urbano, que es que está acá, que fue nuevamente Miguel Ángel Alfaro quien diseñó dentro de este parque y también el Parque Caballero tiene mucha historia porque era del presidente Bernardino Caballero, pero antes era de otro presidente que era Juan Bautista Gil, se fue Juan Bautista, y que no era lo ni de Juan Bautista Gil, realmente este terreno este ya es chisme, ¿verdad, profe? Este ya es una chisme, ya me estoy desviando, pero da gusto también contar los chismes del siglo X, del siglo XX, ¿verdad? Entre
Chisme del siglo XIX, chisme del siglo XX. Chisme decimonónico ese. Chisme medio retardadito, ¿verdad? Medio tarde contado. Pero bueno, lo que sí que el Parque Caballero era de la familia del presidente Juan Bautista Gil. Después le matan a Juan Bautista Gil y el Vivito de Bernardino Caballero se casa nuevamente con, o sea, se casa con la viuda, digamos. O sea, debería de ser parque, pues, espera que no me estoy acordando el apellido de la viuda y reviuda, o sea, de la que realmente era la dueña de este terreno. Profe, ¿cuál era el nombre de la familia? Día, no me acuerdo cuál era el nombre de la familia, de la señora, de varios esposos. Concepción Díaz de Bedoya. Díaz de Bedoya, ahí está. Concepción Díaz de Bedoya. de Bedoya, casó se casa con Juan Bautista Gil, que era presidente, le matan a él y bueno, lo que sí que ahí después no sé cómo fue el levante, pero después se quedó con Bernardino Caballero y hoy el parque se llama Bernardino Caballero, pero en todo caso debería ser Parque Día de Bedoya, no sé, algo así. Por eso ya es de mi visión feminista nomás. Pero en síntesis, es interesante este parque porque fue nuestro primer parque y encima que estaba en Asunción. Bueno, teníamoslo en otro lugar, nuestro primer parque urbano. Después tenemos al siguiente parque que también tiene toda su historia, todos sus antecedentes, que es el parque Carlos Antonio López, que se vino unos 20 años después del Parque Caballero. Se crea el parque Carlos Antonio López en el lugar en donde antes era un cementerio, el famoso cementerio Mangrullo, ¿no? A ver, después vamos a ser más chismosos al respecto. Y luego tenemos acá otro parque que se crea unos años después del parque Carlos Antonio López, que digamos que es muy interesante porque no queda en Asunción, sino que es de Villarrica, es de aquí, y si hay alguien de Villarrica seguramente va a reidentificar, y es el parque Manuel Ortiz Guerrero, o se le dice realmente parque Cuapuntá, ¿no? Y también hay otro parque interesante que es de Encarnación, no me acuerdo el nombre de este parque. No, sí. El Parque de la República Ciudad del Este es Perdón, de el la República de Ciudad del Este, ahí estamos. Entonces, vamos pasando de escala desde el parque urbano, desde el parque del Jardín Botánico al parque urbano y bajamos escala y hicimos una selección de lo que serían las plazas, que también son, no sé, uno cuando habla de jardines históricos, es lo que más rápido va a deducir o va a pensar o con lo que se va a relacionar es con las plazas justamente, pero como ven, no solamente son las plazas, hay escalas mayores, pero estas son como las más, no sé si decir, representativas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las plazas urbanas? Que ahí sí tenemos diferentes, digamos, tipos o diseños de plazas o tipologías, pero por sus características de diseño, desde plazas coloniales a racionalistas, a neoclásicas, ¿no? Y también es interesante ver de que hay muchas plazas que nosotros tenemos actualmente y que mantienen sus características, por ejemplo, esta que es la plaza de Villarrica, o esta, no sea bueno, mala, profe. tenemos la Plaza Uruguaya, que bueno, después van a entender por qué me estoy riendo. Esta plaza, por ejemplo, no sé, yo parece que estamos en Buenos Aires, parece que nos fuimos a los jardines de Taís, ¿no? Pero es la Plaza Uruguaya.
que ya tuvo modificaciones en sus diseños originales. Después esta es una plaza más racionalista o más moderna, digamos, que es la Plaza Batallón 40, que fue un diseño de Homero Duarte y que digamos que queda más o menos hacia la calle General Aquino, hacia donde doblan los colectivos para ir a Mariscal López. Esa plaza es. Después tenemos esta plaza que es la Plaza Independencia o es Constitución en la zona de la Plaza de Armas, ¿verdad? Se le decía Constitución porque se hizo el diseño para nuestro centenario de ese entonces, ¿no? También tenemos la Plaza de Armas de Encarnación, la Plaza Oleari. La Plaza Oleari es una de las que tenía los diseños para mí más maravillosos y que, bueno, ahora está completamente desconfigurada y la van a recontra desconfigurar más. Y eso, profe, después si tocamos plaza, vos ahí, aunque me toque a mí, vos vas a hablar de esta plaza. La plaza, Tengo una bronca contenida con ese sí. tema que Déjame nomás bien que terminar mi preparar idea. ese día. No, ahora lo vas a hacer algo, pero déjame nomás mostrarle rápido qué plazas son estas y vos ahí le vas a hablar a gusto, no te salvas lo hoy de hablar de esta plaza. Te quiero decir nomás que esta plaza es la que está ahí al lado del Panteón de los Héroes, ahí, que es eh, que en sus inicios era el lugar donde era el mercado de Asunción y después se hizo un trazado de plaza, o sea, un diseño de esta plaza, súper lindo en la época del 40 y bueno, después el profe le va a contar, le va a continuar la historia. La Plaza de Libertad de Villarrica, no sé qué le dije hace rato, creo que me pero esta es de Villarrica, después esta es la Plaza Libertad, y antes se llamaba Independencia. Y fíjense, esta es la Plaza Independencia, la que está al costado, como ven acá, de la Catedral Metropolitana, ¿no? Esta es la Plaza Independencia hoy, pero antes se llamaba Constitución. Esta es la Plaza Libertad, pero es la Plaza Libertad de Villarrica. Y esta es la Plaza Libertad, pero es la Plaza Libertad de Asunción y se llamaba Independencia. O sea, es un súper juego de palabras. Pero esta es la Plaza de Libertad de Concepción, casi todas son Plaza Libertad, por eso lo que la No, ven. basta, profe, no, está exagerando. Y que sí, profe, entonces por eso nosotros le decimos, no con nosotros no hagan eso, pero cuando están en apuros, pensar y no saben cómo se llama la plaza, lo más probable es que se llame libertad o independencia, ¿no? Porque la mayoría de las plazas se crearon en relación, ¿verdad?, a su fecha de fundación o a su fecha de independencia. Entonces, Plaza Independencia, Plaza Libertad, ¿no? No es tan difícil. Y esta plaza es la de Samber, la Plaza Bernardino Caballero, que con este monumento que era como para, se llama el monumento a los fundadores, ¿no? Ah, bueno, entonces, a ver qué más tenía, no sé a dónde me fui. Bueno, después tenemos lo que serían las plazoletas, también es otra tipología. Pero antes de cerrar mi sesión de plaza, le dejo al profe el micrófono para que hable un poco o mucho de esta plaza que está acá, que es la Plaza Oleari, que está ahí entre Palma y Estrella y al costado del Panteón de los Héroes. Bueno, damas y caballeros, sujétense. No, les digo no. Casi nada les voy a decir hoy porque en el reparto justamente que hicimos con Marley para este semestre me va a tocar hablar de este segmento histórico dentro de 4 clases. Así que en su momento vamos a hablar de autores, de diseño, de estilos, de especies vegetales, de contexto teórico en el cual aparecen todas estas que les estuvo mostrando recién, mal. Y sobre todo hay algunas que son muy contemporáneas entre sí, ¿verdad? Como la que está en el medio, la
el jardín que estuvo en donde ahora está la Plaza Oleari o el caso de lo que era la Plaza Uruguaya también en esa época, ¿verdad? Que son dos jardines públicos que se inauguraron más o menos en la misma época, ¿verdad? Entre fines de la década del 10, principios de la década del 20. Eh, y importante entender nomás que esos dos casos, tanto Uruguaya como el de la Plaza Oleari, que en aquella época se llamaba Jardín del Mercado, porque ahí estuvo el mercado Guazú original, eran como, ¿cómo le voy a decir? Eran las dos estampas más difundidas de no solo de Asunción, sino del Paraguay, ¿verdad? Eh, eh, las dos postales que eran como carta de presentación, ¿verdad? Entrábamos a revisar una publicación extranjera que hablaba sobre Paraguay de esa época, de hace 100 años atrás, y fija que una de estas dos imágenes o las dos estaban acompañando para mostrarle a la gente cómo era Paraguay, ¿verdad? Así que tenían un poco ese valor de propaganda del país, ¿verdad? Y entonces es una pena la manera no sé, la cual se le ha tratado en las últimas décadas a esos dos espacios que, como les digo, 100 años atrás eran el orgullo nacional, sino saber que ahora que están con este proyecto al que le llaman resiliencia urbana, que tiene más de 100 millones de dólares de préstamos aprobados para invertir en el centro histórico, y ver que las propuestas que están desarrollando, y vamos a hablar también extendidamente sobre eso en su momento, son propuestas que no contemplan la restauración de los jardines históricos, sino que consideran estas plazas como si fuesen baldíos. Entonces, plantean diseños que no tienen nada que ver con lo que ya estuvo antes, por un lado. Luego tenemos que agregar otra vez que son diseños bastante mediocres en su concepto, y que van a generar ese doble efecto. Primero, de ofrecer espacios pobres conceptualmente al público, y además van a perder, porque realmente, o sea, si tenés más de 100 millones de dólares, es realmente una tontería no hacerlo, que de todas maneras, más temprano que tarde, nos van a exigir como condición sine qua non para futuros préstamos en el futuro, que tiene que ver con recuperar el patrimonio paisajístico, porque como les digo, somos el único país de todo el continente que no tiene leyes de protección del patrimonio histórico paisajístico. Y mientras tanto los demás países avanzan, 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 y de hecho que la mayoría de los entes prestatarios internacionales ya tienen dentro de sus condiciones para ofrecer préstamos de intervención urbana que las edificaciones de valor histórico tienen que restaurarse, y estamos seguramente a cuestión de meses para que dentro de las condiciones también ingresen los espacios, los jardines históricos, ¿verdad? Así que son cosas que, aunque sea a la fuerza, vamos a tener que hacer, y por eso me da mucha rabia saber que hay tantos recursos ahora disponibles y que estamos desperdiciando una super oportunidad. Eso no va, profe. Encima no se te puede ni apagar el micrófono porque vos hoy estás, porque de pronto ya ahí, ya se enojó hoy. Bueno, cerrando un poco lo que dice el profe en síntesis. Puedo agregar un ish. ¿Qué? ¿Qué pasó? Puedo agregar un ish. No, de pronto ya, y te enojó ya. Bueno, ¿qué pasa? Sumando lo que dice el profe, ¿por qué les mostramos estos espacios o estos jardines, que como a mí me gusta llamarle, o como corresponde, ¿verdad? Porque son diseños, ¿verdad? Que se hicieron ya hace 100 años o más, muchas veces, ¿no? O, y que ya tienen por eso un valor patrimonial. Por eso les mostramos estos diseños. Porque muchas veces, si ahora alguien quiere, por ejemplo,
destruir, ya que estamos en esta plaza, porque es destruir lo que quieren hacer ellos, lo destruido ya que está, ¿no? Si nosotros les decimos, pero esto es patrimonio, se van a reír. ¿Cómo va a ser patrimonio una plaza? Te van a decir acá, en este país. Hasta la gente que está en patrimonio de la municipalidad de Asunción no entiende eso, ¿no? Y quémenme si le quieren decir a quienes están ahí que yo digo eso. Pero cuando nosotros les damos datos, ¿verdad? De cuáles son las características de estos diseños originales, es lo que les ayuda a poder hacer una defensa a este tipo de lugares, ¿entienden? Porque en cualquier otro lugar, en cualquier otro país, hay estas leyes que, como les digo ya al profesor y le dije yo, resguardan estos jardines patrimoniales. Entonces son herramientas el ir entendiendo o el ir conociendo estos lugares, estas plazas, cómo eran y cómo eran sus diseños originales. Y a la hora de hacer, como dice el profe, un trabajo de restauración, que sea restauración. Eso significa el respetar cada parte del diseño original de estos lugares, de estos jardines. Por eso le mostramos estos jardines, justamente, ¿no? Y entonces, si quieren tocar esta plaza que conocen ustedes, si quieren tocar esta plaza, o si quieren tocar esta plaza, o si quieren tocar esta plaza, ya tienen un mecanismo de defensa, o si quieren restaurar, también, ¿no? Y encima de todo, se están perdiendo mucho en el tema de edificios patrimoniales. Si queremos ganar dinero, también podemos hacer equipo y solicitar estos fondos que dice el profe, ¿verdad? Para trabajar en estos lugares. A eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Que haya gente especializada y que haga bien, como corresponde, ¿no? Y había algo más al respecto del tema del dinero, pero mientras que ni es considerado luego patrimonio, esto mientras no haya una ley, está difícil lograr eso. Bueno, otro tipo. Profe, quiero, mm, perdón, no quiero aclarar nomás, porque viste que son jóvenes que de repente hay algunas cuestiones que todavía no manejan, que tienen que ver con cómo funciona la cuestión de préstamo de gran escala, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que si nosotros necesitamos dinero y nos vamos al banco, a la financiera, prácticamente el único requisito que nos piden, o los dos únicos requisitos son, uno, demostrar que estamos teniendo un ingreso regular, ¿verdad? Y dos, que el monto de nuestros ingresos pueda cubrir ampliamente la cuota del préstamo, ¿verdad? Pero cuando se trata de préstamos de gran escala, o sea, préstamos que lo va a hacer un país a un ente prestatario, llámese BID, llámese CAF, llámese Fondo Monetario, Banco Mundial. Eso viene con una serie de requisitos que se supone que tienen que ayudar también a que una nación se vaya ayornando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, esto que está ocurriendo ahora y que nos afecta de sobremanera en estos días, ¿verdad? El tema de los paros que venimos teniendo, tienen que ver con protestas por reformas de la caja fiscal. Y esa reforma de la caja fiscal no es algo que se le ocurre nomás al presidente, sino que son en realidad condiciones que ponen los prestatarios, los entes prestamistas, para futuros préstamos. O sea, vos querés que yo te preste, vos tenés que hacer ajustes en tu caja fiscal, ¿verdad? Entonces, a la pucha, si no hacemos esos ajustes, nos quedamos sin línea de crédito. Entonces, se empiezan a plantear esos ajustes y bueno, dentro de ese marco es que yo les estoy diciendo que hay que tener mucha atención, porque aunque nosotros no nos pongamos la pila acá, más temprano que tarde, para préstamos de proyectos de escala urbana, se van a empezar a exigir este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y si nosotros no nos actualizamos con lo que tiene que ver con el patrimonio histórico paisajístico, nos vamos a encontrar con una situación de que durante 5, 7 o 10 años no vamos a poder sacar ningún préstamo
y vamos a tener que hacer a las apuradas lo que debimos haber hecho con tiempo. Eso no. Dale, profe. Bueno, otra, y así como tenemos las plazas, también es más, todo parte de la plaza, una ciudad parte de la plaza normalmente, ¿verdad? El Paraguay partió de la plaza y así también muchas ciudades de Sudamérica partieron de una plaza, digamos, de nuestra plaza de armas. Por eso Asunción se le llama madre de ciudades, o sea, de esta zona, ¿verdad? Entonces, las plazas tienen tanto valor, tanta importancia en nuestra historia, en nuestra identidad, en nuestra formación. Y, y además de temas fundacionales que podrían ser políticos, también está el tema identitario, el tema de que los ciudadanos o las personas vivían su comunidad en estos lugares. Y también por eso hay, además de las plazas, estas placitas, digamos, o las plazoletas o plazas más pequeñas que también consideramos porque son de mucha importancia. Y ahí lo más interesante de estas 4 fotos que tenemos, prácticamente ninguna ya no existe, ¿no? Eh, de ejemplo, esta plaza que está acá es la Plaza de la Libertad, Plaza de Libertad, si se fijan. Bueno, este es un plano que Otra sabía Plaza de la Libertad. que es otra Plaza de la Libertad. Bueno, pues esta es Plazoleta. Pero cuenta la historia así, de que cuando vinieron las tropas argentinas, las tropas aliadas, mejor dicho, al Paraguay, a la guerra de la Triple Alianza o a tomar todo nuestro territorio, vino un equipo de gente que es simpático, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que es el equipo de los militares, pues se caracteriza por trabajar mucho con la topografía, con registrar todo lo que hay, con hacer planos, y bueno, y con estas, así como hay un aporte dentro de todo, en muchísimos lugares hay aportes en ese sentido con documentaciones, y en ese tiempo vino un ingeniero que se llama el ingeniero Chovasevich, y él es el que trabajó con el relevamiento de muchos lugares de Asunción, y él había relevado esta plaza o plazoleta, mejor dicho, que se encontraba en lo que ahora sería la zona en donde está el teatro municipal, ¿no? Pero ahí entre el teatro municipal, donde está el teatro municipal, se encontraba esta el plazoletita, que era como, digamos, una antesala a lo que sería el edificio viejo del teatro. Miren qué interesante. Nosotros el único registro que tenemos de esta plazoleta es este plano. Imagínense lo que era una plazoletita de antesala al teatro viejo. Era súper importante el uso que habrá tenido. Habrá sido el lugar más glamoroso de esos tiempos, ¿no? Y Hay que agregar, justo, o sea, a esto último que estás diciendo, el hecho de que los primeros registros de, no sé si de diseño, pero por lo menos de un acondicionamiento de plazoletas en Asunción, esos primeros registros justamente remiten a uno de ellos a la Plaza Libertad y el otro al que está ahí al lado, que es la sí, plazoleta. ahora les explico eso también. Sí. ¿Cómo? Que ahora les voy a explicar eso, Ujú. lo de la plazoleta Bueno, de San Roque. eh, que eran, como dice Marley, o sea, los sitios más glamorosos porque eran los sitios predilectos de los López, ¿verdad? Sí, pasa eso, ¿verdad? Con la foto de al lado, de que esa fotografía es de la plazoleta del Templo de San Roque. El Templo de San Roque, bueno, una vez más era, sí, no sé si escucharon sobre esta iglesia, de que se demolió en la época de los 70 y era muy importante para los asuncenos o para la sociedad asuncena, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo peor aún era el tema también del patrimonio o del proteger el patrimonio. Igual había más conciencia, no sé, bueno, eran los 70, que vamos a esperar, ¿verdad?
Y ya no, eran los 40 esto. Y bueno, lo que sí que es interesante de esta plazoleta, porque como dice, acá hay un, como le dije, el glamour total era porque era la antesala al teatro, pero acá era una de las iglesias más importantes del templo de San Roque y al frente del templo de San Roque también la gente se reunía. No sé si manejan esos datos en las películas o telenovelas o libros de, que hablan de estos tiempos, 1900, 1920, 1930, 1940, los espacios como o sea, el ir a la iglesia era parte del ritual de la sociedad y de encuentro social, no solamente era un tema religioso, ¿no? O síntesis así, hablando mal y rápido, ahí es donde vos no llegabas, de una manera así. Eran las plazas y en la plazoleta, ¿verdad? Entonces la gente se iba con sus mejores galas ahí a exponer a la hija, a exponer al hijo, a exponer al novio o lo que sea, ¿no? Y a exponer la joya, como dicen de Beatles, ¿entienden? Entonces era un lugar de encuentro muy importante. Tanto que en la época de la guerra, la gente ya se estaba bastante escondida, ya no salía de su casa. Sin embargo, era llamativo de que igual al frente de la plaza de la plazoleta de San Roque, en los días de misa, los días de domingo, la gente igual se iba. Era tan fuerte que no dejaban de hacer eso. Bueno, se anuló ese espacio también. Y este espacio para mí, y es, siempre le digo al profe Carlos que es mi espacio favorito, que es o fue mejor dicho, la plazoleta del puerto. Ya saben que el puerto, la plazoleta del puerto estaba en la zona de la aduana y al frente del edificio de la aduana que podemos ver acá, ¿no? Y después seguiré contando esa parte. Y también tenemos otro ejemplo que es la plazoleta de Encarnación, ¿no? Voy a pasar rápido porque si después hay que meterse nomás otra vez en estas cosas, si no, no va a terminar nunca. Otra tipología muy interesante que identificamos o que también adoptamos o de la cual hablamos es la del mirador. El mirador es muy interesante más que por sus diseños o tener o no un diseño, sino que es porque es como del revés, es más que un paisaje como podría ser una plaza, es un lugar en donde uno se va para observar el paisaje, ¿verdad? Por eso es como muy particular, ¿verdad? Es un lugar donde uno se va para disfrutar del panorama, ¿no? Entonces tiene una función como más diferente a las demás y es muy interesante también. Y a mí, por ejemplo, estos miradores, yo tengo uno en Villalle, sé que hay otro en Cacupé que está buenísimo también. Estos son de Samber, obviamente el de arriba ya no existe, es una foto muy antigua y es muy rudimentario el ejemplo, pero eso también nos muestra cómo pueden ser los diferentes tipos de miradores. Hay muchos, se utilizan mucho, muchas veces con un poquito de madera y de teja, chapa, lo que sea, ¿no? O en esos tiempos lo que era el pirino. Y la fotografía de abajo, aunque no creo que identifiquen el lugar, es también Samber y es el mirador de Samber, el mirador que de la calinata y está aún, se mantiene, solamente que tiene un montón de cosas y que ya no se ve más así. Y un montón de plantas alrededor también. Y otro tipo que interesante, existente, que identificamos, es el de las rotondas y los paseos centrales. Y estos ya son, digamos, diseños o jardines o diseños con jardines que se encuentran o que se relacionan con las vías. Todos aquellos que se relacionan o están en las vías o forman parte de las vías. De ejemplo, tenemos arriba lo que sería la rotonda de Mónica López y General Santos. Y la de abajo, y eso, que las rotondas es algo que nosotros no le damos nada de pelota, ¿verdad? Y son espacios súper interesantes para proyectar y para diseñar, ¿no? Y es más, una locura siempre, yo me voy lejos, yo cuando hablo de cualquier ejemplo de paisajismo en este caso, o de arquitectura en otra materia, o de urbanismo en otra materia, siempre lo más fácil para mí es agarrarme de Buenos Aires, porque ahí nos vamos y encontramos
de todo, ¿no? Y de ejemplo, las rotondas de Buenos Aires son una delicia, son un show, ¿verdad? Eh, hay diseño, ¿no? Acá esto es lo más interesante que tenemos, ¿no? Son espacios también desaprovechados actualmente. Y ni que hablar de los paseos centrales en otros lugares, ¿no? Nosotros no tenemos esa costumbre de las grandes escalas con grandes espacios centrales intermedios entre las vías, entre las calles. Y este ejemplo de abajo, o esta fotografía de abajo, a mí me encanta porque, bueno, es demasiado básico quizás en el diseño, o quizás es demasiado pobre o es demasiado fácil, pero más que eso, lo que a mí me interesa de este diseño, que es de un paseo central, es de cómo se entiende la función de lo que es un paseo central, que es un lugar o de tránsito o de quedarte un poco, pero no es un lugar de obstrucción visual. Vos te parás ahí, acá donde estamos, y desde acá vos ves todo donde termina el paseo, ¿no? Así debería de ser un paseo, así debería ser un lugar donde uno camina, ¿no? Con árboles, con sombras, un poco de bancos, ¿no? Seguridad lateral. En cambio, actualmente nosotros no tenemos este tipo de espacios, este tipo de diseños. Y para que vean el contraste de lo que era entonces y lo que es la actualidad, les comento que este es el paseo central de la Quinta Avenida. La Quinta Avenida ahora es imposible, está completamente obstruida con un trabajo de no sé qué era, restauración, no sé cómo le llamaron a ese trabajo, pero que no tiene nada que ver, porque si hay algo que hay que entender es que en el espacio público no hay que implantar zonas de actividad comercial prácticamente, y eso no se respeta. Acá no se puede ver una plaza, no se puede ver un paseo, no se puede ver nada de espacio público sin tener que meter casetas duras, le diría yo, o sea, de ladrillos, ¿verdad? Así, en medio del espacio público que no corresponde. En proyectos se sigue haciendo así, y hay docentes que dejan, dan el visto bueno a eso. Ubican el paseo que les estaba mostrando la profe. Este de abajo, este es el de la Quinta Avenida. Es O sea, el que está en el tramo entre Estados Unidos y Caballero, en la capital del sufrimiento. mm, ¿conocen? Díganme a que sí. Si hay un cerrito no me puede decir que no. O nacionalófilo, o sol de ameriqueño, o... Aguante ese robe, bueno. Bueno, sigamos. Bueno, esa es, ahora un... A ver, otra situación interesantísima es la alameda. Son las alamedas, otra tipología con la que nos desenvolvemos. Y es simpático, ¿no? Es gracioso, es particular porque utilizamos el nombre de alameda o le llamamos alamedas a esas vías que tienen árboles a los costados, árboles laterales, pero todos son de una misma especie. Por eso se llama justamente alameda, que viene de álamos, ¿no? Y que es un conjunto que sigue las vías lineales de árboles de la misma especie. Pero obviamente nosotros acá no tenemos álamos, pero sí tenemos otro tipo de vegetación, ¿no? De ejemplo, esta que está acá, que después vamos a hablar más, que justamente es de la Quinta Mangels, del alemán que les mostré antes, de que está ahí o de la quinta que está ahí en la Secretaría Nacional de la Cultura. O otros que están en el jardín botánico, por ejemplo, acá el jardín botánico tenía muchos diferentes tipos muchos diferentes tipos de alamedas, por ejemplo. Quiero decir muchas, porque hay alameda, pues bueno, que este clásico de su paso central de eucalipto, después tenía no me viene el nombre, de bambú me viene en mi cabeza, pero no es bambú, para los borrachos. No me viene. Si es de Samuú, está Tampoco lo quise decir. Pomas Rosas. Una rosa, tal cual.
o sea, era algo muy común antes, el tener vías con alamedas, o sea, producir sombra y diseñar a la vez, porque es diferente un conjunto de diferentes clases de árboles que de un solo tipo de árbol, ¿verdad? Qué detalles, ¿verdad? Lo mismo este clásico que hasta ahora existe, que es el del Parque Caballero, que es una alameda de eucaliptos, ¿no? Sigo porque si no, no termino. Después ya tenemos otro tipo de tipología que es el de los jardines institucionales. Y en los jardines institucionales, o sea, son jardines que acompañan a edificaciones que ya están cumpliendo una función, ya sea una función o militar, o educativa, o de salud, o no, me estoy olvidando otro o sea, son jardines institucionales. Representativas también. Y representa. Los jardines municipales, por ejemplo. Sí. Mm. Y de ejemplo, cosa que pasaba muchísimo antes. eh, esto, por ejemplo, es un jardín rapidito les voy a mostrar acá, de el cuartel de Marina de Asunción. Este es de la policía, de la comandancia, ahí al costado del Lido, para hacer más fácil la cosa. Este es este era Artillería de Paraguay. De Paraguarí, que es de artillería. Y este, por ejemplo, era del Comando de Subsistencia también de Asunción. Pero fíjense a lo que quiero llegar es que son jardines bien trabajados, bien desarrollados, divinos son. Y pasa mucho de que actualmente, principalmente con los militares, los militares hasta ahora tienen la costumbre del jardín. Es muy normal que un militar tenga jardín, no sé, eso está en el ADN de ellos, pero y siempre todos sus proyectos, no solamente de instituciones, las villas de militares, los jardines de militares, o sea, las villas en sí, o las instituciones en sí, o los cuarteles en sí, tienen jardines. No hay espacios sin jardines. Eso a mí me encanta de ellos. Pero bueno, solo que hubo un cambio del tipo de diseño que antes tenían al que ahora se utiliza, ¿verdad? Llegó a una transición rara en la época del electronismo, en donde como que después vamos a abordar más eso, el diseño ya es medio más básico, pero antes, en esa época, en donde la tecnología era muy precaria, fíjense en cómo trabajaban con sus jardines, ¿no? Una maravilla es. Según el profe, este aún existe, yo todavía no vi. Hay que ya ver. Si alguien termina demorado, puede Cuestión de infringir un poquito la ley ir. Sí, ¿verdad? Vamos, vos haces que te lleven y nosotros no me van a rescatar del profe, o cómo es el tema. y trabajo práctico. Ay, perdón. Bueno, pero es interesante, ¿no? Cómo trabajan ellos y cómo mantienen lo de los jardines, o sea, estas instituciones. Lo mismo pasa acá en temas más, digamos, edificios más de carácter civil podría ser esto, profe. ¿Cómo le Sí, sí. podríamos decir? Carácter civil. Ese mosaico justamente de las instituciones de representación, ¿verdad? Ujú. Poder De representación, ejecutivo, legislativo. claro. Claro, por ejemplo, esa primera fotografía que al profe le encanta, esta fotografía es de la Municipalidad de Concepción y miren, la foto dice acá 1921, creo que dice marzo, ¿verdad? Y es linda esta fotografía porque nos muestra que encima de todo Concepción, que siempre fue tan glamorosa, y este es su edificio de la municipalidad que se construyó luego para municipalidad, no es que era un edificio que se reutilizó, y encima que se construye para la municipalidad del edificio cuenta con todo un diseño de jardín
muy interesante para esos tiempos, para esa capacidad de herramientas que se tenían. Era un glamour total, ¿verdad? Tener lo que era este edificio de la municipalidad, esa manera de proyectar que perdió el arquitecto actualmente, en donde vincula el edificio con el entorno, o sea, se trabaja edificio y jardín. Por eso este edificio de la municipalidad, esta foto es, no sé, emblemática, ¿no? Lo mismo pasa con el Palacio de López, ¿verdad? Como dijo el profe, como sede de poder ejecutivo, ¿no? Tiene una función muy interesante, o sea, pero tiene un diseño muy interesante, nuevamente les digo, con poca tecnología, y también la foto desde los 30, en esa época difícil, ¿verdad? También, porque hubo una masacre en esos tiempos, en ese lugar, y ven el jardinazo que se mandaba con la flor de lis, que también tiene una simbología, que no quiero entrar ahí, pero también, ¿no? Los diseños tienen mucha simbología, se dicen muchas cosas a través del diseño. Después abajo tenemos este jardín que es de la Municipalidad de Encarnación, que tenía como una fuente. Ahí aparece otro tema también, el tema del agua, que también después vamos a ir sumando un poco a nuestras tipologías de cómo, que ya el profe les habló de que es un elemento muy importante además de la vegetación, y vamos a ir encontrando en cada proyecto que tenemos, cada diseño que tenemos, el agua. Y este otro que es una maravilla que después vamos a hablar más. Esta foto es maravillosa, encantadora. Este jardín es un jardín que se hizo al frente del Cabildo. Nosotros lo llamamos Jardines del Cabildo, justamente en lo que sería la zona de la Plaza de Armas, y que se había diseñado también para el primer centenario de, de nuestra independencia. Y hablando rapidito, nomás ven qué belleza que es, y vamos ahí a recorrer este jardín. Recuérdense de este lugar al frente del Cabildo, si no se fueron todavía, ubican el lugar, yo estoy segura, pero bueno, capaz no sepan cómo está ahora ahí al frente. Vamos a ir a visitar el lugar, pero fíjense en lo que es el jardín en 2D, o sea, todo al ras del piso, vegetación al ras del piso, no hay prácticamente nada elevado. Y como no hay nada, no hay cerca, hay un montón de gente celebrando el centenario o recorriendo ese día, y como nadie pisa nada, ¿no? Y ven el porte de la gente, cómo se vestía, era otra cosa. También tenemos instituciones pero educativas, por ejemplo está la Alameda del Frente, que creo que la mayoría conoce este lugar, el Colegio San José, ¿verdad? Este capaz Qué identificaron. maldad. Es que me acuerdo de un profe en especial al que le hincha, así por eso nomás digo, no tengo nada, bueno, yo soy de acá, del FBD, así no es nada malo. Para ponerle un poco de tono nomás. Después, este colegio que es del Inter, ¿verdad? Voy a mostrarle rapidito nomás, pero ven cómo tienen sus diseños de sus jardines, todos, o acompañado de alamedas, acompañado vegetación diseñada, ubicada estratégicamente, linealmente, a la misma distancia, hay diseño. Esto sería de carácter ya esta al menos, religioso, entre educativo y religioso, porque es un diseño que no sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Pero es del seminario metropolitano, justamente, o sea, es un diseño de Tomás Romero Pereira. Eso estaría bueno también trabajar con esa gente y volver hacia esos diseños. Y este último, si alguien es del CNC, es del Colegio Nacional de la Capital, que creo que hasta ahora mantiene alguito, ¿no? Pero ya está todo diferente. Y también tenemos otras situaciones en donde se empiezan a implementar
Jardinería, el tema de la jardinería, aparece la jardinería en temas escolares, aparecen no me viene el término, quiero decir chacritas, pero no, no, no son las chacritas, serían huertos, los huertos en las escuelas. Les voy a profundizar más en breve, pero esta, por ejemplo, era una escuela de niños que hasta hace poco era un colegio emblemático ya de niñas, era el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Y este de abajo también, o sea, ellos tenían sus huertas, ellos plantaban sus frutos, Hortalizas. hortalizas, ¿verdad? Eran hortelanos, digamos. Eran, ¿cómo les diría? Eran proyectos, digamos, que se implementaban en las escuelas. Las escuelas tenían sus huertos y sus huertos tenían un diseño. Y acá esta foto es muy interesante porque justamente muestra eso de cómo en las escuelas rurales, y no solo rurales, porque la de acá eran todas de Asunción, o sea, es de Asunción. En cambio, esta es de Upané. ¿Y que muestra ahí? Que los alumnos están plantando en sus huertitas. Y esto fue un trabajo que había hecho eh, un... Eh, un referente educativo allá por 1920, en donde él logra de que se implante el programa de huertas en las escuelas. Y eso lo hizo Ramón Indolesio, siempre me cuesta el nombre, es Indolesio Cardoso. Él es un referente muy importante que implantó algo muy bueno en las escuelas, que era el uso de las huertas. Entonces los niños estaban acostumbrados a tener sus propios huertitos. Qué interesante, ¿no? Y su propia producción. Y eso yo me recuerdo que hasta cuando yo era chica en las escuelas, hace mucho ya, igual no tanto, ¿verdad? Se seguía manteniendo en ciertas escuelas la costumbre, pero ya sin ningún apoyo de las instituciones a cargo educativas. Antes no, antes era parte del programa, parte de tener de que las escuelas desarrollen sus huertos, ¿no? Para poner en contexto eso que Mari le está diciendo, y vamos a hablar largo y tendido en su momento, estamos hablando de una época alrededor de fines de la década del 20, hace exactamente 100 años, en que vos abrías la libreta escolar donde estaba matemática, castellano con las calificaciones, y había una materia que se llamaba jardín y huerta, para que se hagan una idea de cómo penetró eso en la sociedad y también dentro del Estado. Sí, no, no, cuesta mucho sintetizar las cosas porque cada uno es muy, muy interesante. Seguimos con el tema institucional, pero ahora vamos al tema de salud, instituciones de salud. En este caso, estas dos primeras fotos son a mí me gusta hablar largo y tendido de este collage, de este mosaico, pero no voy a poder hacer ahora porque la hora me aprieta. Pero es muy interesante igual ver cómo se trabajaba jardines en instituciones, así como educativas, y se le daba la seriedad que se le debía dar también con el tema de la salud, ¿verdad? Esta es la farmacia, la zona de la farmacia o dispensario, digamos, del hospital de clínica. Lo mismo es esta fotografía. Y fíjense cómo acá había un trazado, había un cuidado, había senderos, había palmerita, había macetones, ¿ven? Había un diseño y se le daba muchísima importancia a la vegetación, a los jardines. En ese entonces, estamos hablando de 100 años atrás, como dice el profe, 100, 80, 90, ni que hablar de esta foto que no tenemos una mejor, por eso le damos esta, que es una foto como les diría, un lugar que trabaja sobre las enfermedades respiratorias. O sea, la gente que tenía tuberculosis se iba a internarse aquí, quedaba en Un San Bernardo. aéreo.
en Aerium, en San Bernardino, Aerium se le llama a eso, en San Bernardino. Y este último es justamente del hospital, de lo que eran los primeros auxilios de antes. Pero fíjense cómo hay diseño. Las fotos son antiguas, pero tenemos que darle ejemplos reales de cómo era. Y sintetizando, si ven cualquier película famoso que con trastornos psiquiátricos, depresión, lo que sea, famoso muestra que los enfermos se van a tratarse o a internarse en un lugar lleno de vegetación, o el adulto mayor que fallece en su asilo, o si se fijan siempre hay jardinazos. Y eso no es solamente por ser fashion, sino que antes se tenía muy en cuenta sobre lo que es la importancia de los jardines, de cómo nos hace bien. No es lo mismo salir a un patio pelado, a un patio lleno de cemento o lleno de baldosones, que salir a un patio con puro verde. Eso está pero recontra comprobado que nos hace bien respirar algo donde hay vegetación, nos hace bien ver flores, oler flores, pisar el verde. Entonces estas instituciones trabajaban muchísimo con los jardines y por eso les mencionamos sobre lo que son los jardines de las institucionales de la salud, ¿verdad? Otro tema muy importante, así rápido les digo para poder cerrar. Por favor, Profe, ¿querés decir profe, algo? profe, yo No, sé que no, no. profe, no, yo sé que estás apurado, pero me parece muy importante para que vuelvan a poner en contexto nomás los chicos la diapositiva anterior. Vean eso que les está diciendo la profe de cómo eran tratados los espacios exteriores de las instituciones sanitarias hace 100 años y eh, ahora, en este momento, piensen en el sanatorio más privado, más paquete que ustedes conozcan, de la firma Pero que es sea. que, es que Y están obligados a decirnos en serio. Esto todos conocen un privado y yo no voy a salir de la diapositiva, vamos a terminar a las 5 si no me dicen. En serio, para poder hacer el ejercicio. hagámoslo incluso más simple, ¿verdad? O sea, el lugar donde uno de nuestros delincuentes más prestigiosos estuvo internado hace un par de semanas. eh, y, y si conocen ese sanatorio que está en el centro mismo de Asunción, les pregunto, o sea, ¿cómo son los jardines de ese sanatorio? Porque debe ser carísimo, ¿eh? Para que ahí decida internarse ese prócer nacional. Ay, perdón. Perdón, nacional. Mm. Preser. Pero piensen así, ¿cómo son? Pagan su seguro, caro seguro. ¿Cómo son esos espacios de jardines exteriores de esos hospitales privados, de esos centros médicos privados que nos roban? ¿Mm? ¿Hay alguno que tenga algún jardín? Claro, ahí es, bueno, a eso quería llegar. O sea, no estamos ni siquiera hablando de si son lindos o feos. Tienen, ni siquiera tienen. ¿Tienen una maceta? No sé, algo. Ayúdennos, ¿no? Por capaz uno se va, uno que está bueno en el jardín y ahí no vamos a asegurar todo a ese. Entonces decía nomás que esto es importante que podamos poner en contexto para que podamos entender qué exactamente es lo que en 100 años nosotros perdimos. Pues esa es la palabra. Perdimos en 100 años una cantidad de cosas que ya teníamos instaladas, como por ejemplo la cultura del diseño de espacios abiertos en entornos sanitarios. Y, y yo les dejo opinar y si no quieren hablar, que escriban ahí, que nos tiren un dato. Pero había algo que le quería sumar al respecto de que, bueno, no se tiene en cuenta, o sea, yo no sé si les importa a estos centros privados realmente que nos curemos, porque hay muchas veces cosas tan simples y sencillas que suman muchísimo y que nos hacen bien. Claro que no. Cuando mentalmente más te afecte, mejor estás más enfermo. Uno. Dos, hay una fotografía que es del hospital de clínicas, no me acuerdo bien si era
la parte de donde se tenía niños o era parte de adultos mayores, pero son un montón de camas así en fila en el Hospital de Clínicas Viejo, el que está allá hacia el barrio San Antonio, ¿verdad, San profe? Antonio. Rodríguez, Francia. Rodríguez, Francia. Bueno, San hacia Antonio, profesora, San Antonio. San Antonio dije, después me dije Rodríguez, Francia, por si pero hacia Sajonia, hablando mal, ¿verdad? Y hermoso, era, el lugar era austero, ¿verdad? Porque era el hospital de clínicas, pero tenía así planteras con helecho, ahí dentro, o sea, se tenía tan en cuenta el sentirte bien, o sea, estaba en el chip de ellos, no era, no, o sea, era un hospital público y manejaban esas cosas, o sea, no era solamente los jardines, se tenía muy en cuenta la vegetación, anda ahora. Y este ejemplo yo siempre doy, en que yo no tengo segura ahí, pero a veces me solía ir la costa que está sobre Madame Lynch, a mí me mata, me recontra mata, porque gastaron millonadas en un muro alto, creo que es luego de, no sé, porcelanato, ¿verdad? Y con una caída de agua y con sonidos de aves, pero que son grabados, o sea, son artificiales, en serio. O sea, eso es too much, ya no puede ser, ¿verdad? Y no hay un cantero, nada, no hay. ¿Vos seguís, profe? Sí, 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 porque ese elemento que mencionaste es demasiado vergonzoso. Sí. Por eso no queremos profundizar mucho, pero es más o menos para que vayan entendiendo qué importantes son y son partes de tipologías a tratar, ¿no? A tener en cuenta, a volver atrás, ¿no? Y a puntuar, a potenciar esto, ¿no? Otra cosa que pasaba también bastante es que había lugares, por ejemplo, en donde, en pocas palabras, eran viveros, ¿verdad? Eran espacios que se utilizaban para consolidar la jardinería, la floricultura, eh, y eso pasó, eso empezó a trabajar, a implementar, por ejemplo, un extranjero que se llamaba, y ahora les va a llamar, sí, él era, o ya habrán visto ya las fotos de él, de Seriani, de Juan Seriani, o Giovanni Seriani, italiano, obviamente, que viene a Paraguay, viene a sentarse a Asunción, compra un terreno y empieza a trabajar con sus viveros, empieza a trabajar con la floricultura, con la jardinería y además de ahí hace como instalaciones para que la gente se vaya como en esta toda arriba a tomarse algo como un barcito, digamos, un resto, mejor dicho, un restaurancito, pero con la disposición de verdes, de jardinería por todas partes. Él era muy famoso por sus viveros, ¿no? Y también por su lugar de recreamiento, de ocio, ¿verdad? Y también hay espacios en los hoteles en donde uno podía, es más, hasta ahora existen esos lugares, ¿no? En donde en los patios de hoteles uno podía ir a disponer de esos lugares y también contaban con jardines, ¿no? Eh, Después también acá hay otro ejemplo de patios perdón, patios de hoteles, lo que quise decir, como lo es el Hotel Tirol, ¿verdad? Que era muy interesante, la profe ya le mostró la vez pasada, este tipo de patios tan salvaje, le diría yo, porque es un hotel que creó este espacio donde las personas que se hospedaban podían disponer de él y el hotel se instala en el cerro, que si ven acá al costado es pura selva tropical nativa y salvaje, y le pone ahí unos explosivos, explota todo, se crean varios niveles y en esos diferentes niveles se ponen piscinas, o sea, tiene como 3 piscinas en diferentes niveles, trabaja con el tema de la vegetación y la jardinería y miren lo que no digo que hay que hacer eso, ¿verdad? No, pero
Pero bueno, son situaciones que se daban en esos tiempos, ¿no? Después, Claro, como dice la profe, hoy en día, por supuesto que hay un montón de leyes ambientales que te dicen no, no podés estar metiendo explosivos en un cerro, ¿verdad? Pero claro, ubicándonos en el tiempo, eso que la profe le está mostrando define la década del 50, ¿verdad? claro. Ah, Era sí, una cuestión totalmente distinta. pero lo interesante en síntesis es que había estos jardines de recreo, ya sea en lo que hacía Seriani o que estaban en los hoteles de este tipo o de este tipo, que ya era normal que haya espacios de ocio relacionados o como que tenían como elementos de esta tipología de los jardines, que utilizaban los jardines, ¿no? Que se basaba en estar en el jardín, ¿no? Y ahí ya usaban seguro con sus diseños, no sé, pero bueno, eran situaciones que se iban dando. Otra cosa que prácticamente ya está en extinción ahora es el tema de los balnearios, ¿no? Al menos en Paraguay. Y ni qué decir en la Gran Asunción. Pero antes era muy común de que un domingo uno vaya a un balneario que está por ahí nomás. Y entre estas fotos la mayoría son del balneario de Ñemby y, y también hay uno muy famoso, ¿verdad? Que quedaba en San Lorenzo, al frente del campus, el famoso Rivera, ¿no? Eso hasta hace poquito estaba todavía, es más, uno pasaba al frente y veía así el espacio de la piscina, de la pileta vacía. Bueno, y imagínense en dónde estaba. Y antes era un clásico el irte, tenía que irte, era, el domingo era de balneario, ¿no? Y nosotros ahí no tenemos eso, ¿no? Eh, y también algo, ahí es de donde parte todo, ¿no? Cuando nosotros decimos jardín, en lo primero que pensamos realmente es en un jardín residencial. Eso es lo primero que se nos viene, o sea, el jardín de la casa. Y puede ser frontal, posterior e intermedio, ¿no? Y normalmente nosotros pensamos en jardín, creo que es eso que está en el chip general, pero estudia con nosotros y ya pensás en otra cosa ahora, ¿no? Pero siempre pensás en esos jardines que están al frente de la casa. Esos serían los jardines residenciales, ¿no? Que no significa que sean el único tipo de jardín, digo nomás que esto es lo primero que se nos viene a la mente. De ejemplo, este jardín, que después también vamos a abordar más, que es de la familia Talavera Velilla, y ven cómo trabajaban todos estos detallitos, toda la simetría, la vegetación bien trabajada o estos otros jardines con senderos circundantes, ¿no? Acá es como más neoclásico, acá ya varía. Pero bueno, en síntesis, son los tipos de jardines residenciales frontales, en este caso, que quedan al frente de la casa, o los patios, ¿verdad? O pueden ser los intermedios. Los patios son el clásico de las familias paraguayas. Eso ya sabemos. Después en nuestra próxima clase les voy a mostrar, ¿verdad?, de dónde parte todo esto. Pero es un clásico ver los jardines, los patios con aljibes, ¿no? Con vegetación exuberante, digamos. Y también estos que son intermedios, como pueden ver, acá hay una rejilla, ¿no? Así, encima está cubierto, o sea, era bastante ostentoso este jardín. Y ahí vamos, los jardines residenciales eran un símbolo de estatus de las familias, por eso se le daba tanta importancia, ¿no? Y por eso siempre las personas salían así en fotografías, como ven, todos están posando, ¿no? Y otro tipo de patios son los de las casas rurales, ¿no? Que obviamente la materialidad es mucho más rudimentaria, pero siempre se caracterizaba por tener el pozo de agua o el aljibe y la famosa parralera. Si no me dicen que esto no es paraguayo, no sé qué decirles, ¿no? Y que se relacionaban más con el suelo, con la tierra y un poco de césped, ¿no? Eso es muy peculiar, muy común en los jardines de casas rurales, ¿no?
También tenemos los que son de cultivo, en este caso, como ven acá, hubo todo un programa en lo que ahora sería el INERAN, en donde eran patios de cultivo. Lo mismo pasa acá con los secadores de hierba, digamos. También lo metimos en nuestras clasificaciones, en nuestras tipologías, a los jardines de cultivo. Después tenemos algo muy importante que son las escalinatas. Para comprender la diferencia entre escalinata y escalera es que las escalinatas tienen dimensiones más amplias y además de transitar, de transición, son espacios de descanso. Bueno, acá tenemos yo muestro acá primerito, pero qué sé yo, está la antequera, está la escalinata de Grupa de la Manuel calle, Domínguez, sí, por la calle, de Tacuarí. de Tacuarí, está de Villa Valle, está el Jardín Botánico, está la Loma San Jerónimo, Chacarita, Presidente Franco, les muestro rápido. También tenemos los jardines temáticos, que es lo que se desarrollaban en el Jardín Botánico, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. O sea, son jardines que trabajan en relación a un tema específico. De ejemplo, diseñan jardines con el tema de el jardín japonés, con el tema de el rosedal, con el tema de los cactus. O este también que es el jardín japonés de Ciudad del Este, el Encarnación. jardín, perdón, de Encarnación, siempre confundo, este es el jardín japonés del jardín botánico, este es el Rosedal del botánico y este es de Samberg. También tenemos otra clasificación muy interesante que es los que son los cementerios, bueno, los jardines también eran parte, digamos, de esta actividad de, ¿cómo les diría? De los rituales, ¿verdad? Del fallecimiento, no se le daba mucha importancia a los cementerios y a los jardines de los cementerios. De ejemplo, este es en la Recoleta, una vista desde el interior más o menos de la Recoleta en su acceso principal. Después tenemos estas alamedas también de la Recoleta, o este es el viejo mangrullo que después se hizo eh, el parque, que luego fue el Parque Caballero. Después otra historia que tenemos, la de las costaneras, que acá se descubrió América, hace poquito nomás parece cuando se empezó a hacer la costanera de Asunción, que dicen que fue la primera costanera que tenemos, pero la verdad que nosotros ya hace muchísimo tiempo desarrollábamos teníamos nuestras costaneritas de este ejemplo, esta foto desde el fin de la década del 20, cuando se inaugura la costanera, que es la parte que ahora está como utilizada por la Chacarita. Acá más o menos está el Cabildo, esta es la catedral. Miren qué belleza. Nosotros con el profesor solemos ir, está todavía de esta escalinata, están eh, hay vestigios de aquí, pero lleno de casas, ¿no? Y esta es la de Encarnación, esta fotografía es más o menos de el año 1940. Esta costanera ya no existe porque Encarnación, por el trabajo que hicieron, se inundó todo su centro histórico y ya no hay nada de ahí. Acá hay otras fotografías también de las costaneras, de la costanera de Asunción, de 1906-7 más o menos esta fotografía, y esta es de 1910. Ya teníamos costanera, y encima de todo, si se fijan en esta foto de 1907, ahí más o menos hacia la zona de la aduana, eh, la gente está pescando, la gente está súper conectada con la costa. O sea, es mentira de que nosotros siempre dimos la espalda o no nos vinculamos con nuestras costas. Ahora no nos vinculamos, antes sí. Y acá también hay otro ejemplo de la zona de la aduana. Esta foto de la costanera ya es de finales de 1800, no es todavía ni del siglo XX. Y como ven, hay trabajitos acá.
esto es en la zona de la aduana también, como ven, este es el Palacio de López, hay arbolitos plantados, hay como banquitos, hay verde, se trabajaba con las costaneras. Otra cosa interesante son los memoriales, ¿no? Que son, bueno, estos lugares en donde se celebra la memoria ya sea de héroes o de batallas, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Acostañudo, Soyayala, o esta que es del soldado, el monumento al soldado desconocido de Yaguarón, o la de Cerro Corá, o la de Taibate en Villeta, y hay un montón de este tipo de sitios de memoria. Qué fea foto, Y profesora, no tenés mejor foto de esa. vos tenías que cambiar, ahora que me acuerdo. Tenemos, siempre es esa foto más fea, hay fotos más lindas. Sí, mi Quiero decir compañero. nomás que en el sorteo me toca esta clase todos los semestres y siempre me dicen eso. Así que esta es mi dulce venganza. Otra cosa así que es maravillosa es la parte de los manantiales. Los manantiales o los icuá. Porque eso es demasiado paraguayo. No digo que no hay en otro lugar, pero no se encuentra muchas veces en otros países y acá sí. Nosotros los paraguayos estamos muy vinculados al agua, ya desde nuestra característica geográfica e hidrográfica, ¿no? Pero es muy lindo, es muy identitario el tema del ICUA y de cómo las comunidades se identifican o se significan o se simbolizan a partir del agua y ni qué decir a partir del ICUA. O sea, el ICUA es en guaraní lo que sería el agua de manantial, o sea, las ambientes de aguas de manantiales, ¿no? Y puede ser desde algo más, digamos, medio, no sé si decir político, que es este CUA, que es el del Cuaputá, del Parque Manuel Ortiz Herrero de Villarrica. El parque se llama Manuel Ortiz Herrero, pero la gente le dice Cuaputá. Y supo parte de la idea de que la ciudad de Villarrica pues siempre no se quedaba quieta, ¿no? Era la ciudad, no me viene el término, o sea, andante, La andariega. andariega, ahí está. Y bueno, cuando en un momento encuentran este brote de agua de manantial, fue a partir de ahí que ellos se asientan en ese lugar y se quedaron quietitos. Y por eso está el parque ahí, básicamente eso. Imagínense qué interesante. La significación tiene ¿qué significación más interesante tiene el cuadro? Lo mismo este al lado, que creo que ya todo el mundo se fue, y aunque no sea católico, por lo menos de curioso te vas, que es el cuadro religioso, sagrado, digamos, de Pascua de Concepción, o el Chorro de Caballero, del Parque Cacupé, profe. Caballero. ¿Ah? Tu paso ¿Ah? es Cacupé. ¿Y qué dije yo? Ay, Concepción. perdón, paseo, me apuré. Cada cupé, qué tontada, perdón, me apuré. Esto de cada cupé, esto es el chorro del Parque Caballero, o este que es el Juan Bolaños. O sea, hay algunos, y acá había más, no. Pero lo que sí, lo interesante de acá es que es muy identitario, mezcla un montón de cosas, tienen muchas veces una función religiosa o una función social o una función de ritual, una función mística o otras veces terapéutica. Se utiliza por los religiosos o por, como diría nuestro amigo Fernandito Yavarón, utilizan hasta las adivinas, los curanderos, los payeceros, todo utilizan, o sea, va desde lo místico hasta lo más burdo, digamos, ¿no? Tiene demasiada identidad, demasiado relacionamiento con nuestras comunidades, ¿no? Va hasta el tema místico o hasta el tema de la sexualidad, que yo esa parte nunca quiero contar, ¿verdad? Pero hay algunos jugadas que tienen supuestas formas y se le dio el nombre eh, eh, de Está bien los... ahí, profe, está bien. Pero tengo que decir, ¿verdad? O sea, qué fuerte ese vínculo que tenemos. Y lo mismo pasa acá también, y acá sí podemos ir cerrando, me van a aguantar un ratito y es importante este tema de lo que serían los ICUA o sea,
como les dije, tiene mucho, se relaciona bastante con nuestra comunidad, es parte de nuestra identidad el tema del cual. Y es tan importante que nosotros, o sea, los paraguayos cuidan muchísimo este tipo de espacio. Por eso es lo que siempre tiene mucho éxito, digamos, o se utiliza bastante. Acá tienen un ejemplo de lo que sería el Guacuruzú. Estos son, estas son fotos antiguas y estas son fotos más actuales. Este Curuzú que se encuentra en San Juan de Pomuceno es un cuá que, o sea, es una saliente de manantial de un cerro, en síntesis. Y tiene como una importancia religiosa para la gente de ahí. No me pidan la historia que no terminamos. Pero lo que sí que lo interesante es que el agua que cae acá se relaciona con el cerro, viene de la parte del cerro y cae acá. Después se hace un trabajo de restauración y queda así. Entonces ahí vamos, ahí cerramos, ya vamos cerrando la clase y ya vamos cerrando esta idea que le está diciendo el profe de lo importante de lo que es el entender las características originales de cualquier tipología de jardines que tenemos y de cómo se debe trabajar a la hora de hablar de trabajos de restauración. Que, como dice José Tocubilla, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿verdad? Si vos no sabes, mejor no hagas. Porque acá se descontextualizó completamente, se desestructuró el diseño original de este cuá para terminar así. Con el profe nosotros tenemos así alergia a los cordones, más alergia a los cordones blancos y más alergia a sumarle a eso el tema de pintar los árboles de cal, ¿verdad? Y es una costumbre que se tiene bastante y acá, y el querer poner muro a todo, acá se vayó todo, se terminó esa conexión entre el cerro y la saliente de agua, ¿no? ¿Ven? Por más linda idea que tenés, si vos no tenés idea de estas cosas, no hagas, no toques, o no digas que es un trabajo de restauración, peor aún. Lo mismo pasa con este proyecto que es el Icuateja. El Icuateja está en Santa María de Fe, en la ciudad de Santa María de Fe, ciudad jesuita, ¿no? Y también es súper interesante porque este tiene otra simbología, digamos, porque es un lugar en donde antes las mujeres se iban a lavar su ropa, ¿verdad? Para eso se utilizaba en unas zonas de bateas de agua en donde las mujeres se iban a lavar su ropa. Entonces era algo, tenía más un significado de ¿verdad? De lo cotidiano, en cambio lo otro era religioso, ¿no? Y como ven, obviamente, estamos hablando de 100 años atrás, o del siglo pasado, las costumbres eran diferentes y era muy importante este lugar porque las mujeres se juntaban, lavaban, comunicaban, tenía un papel muy importante. En cambio, nuevamente empiezan a hacer trabajos de restauración y acá pues se tiene que fashionizar todo, ya hablando mal y rápido, ¿verdad? Y este lugar que como ven estaba así a nivel de suelo, empiezan a elevar con unos pilarcitos de hormigón y todos estos camineros y cambian el techo de chapa por teja y le ponen otra vez acá iluminación, no sé lo ni por qué tanto, ¿ven? Entonces pierde completamente el diseño original luego. Y la significación, ni qué decir. Porque mínimamente hay que entender el lugar, qué función tenía, cómo funcionaba. Y yo, si se ponen a pensar cómo eran las mujeres de ese entonces, o se iban a lavar a la siesta o a la tarde, algo así, era, o a la mañana quizás tal vez, porque a la mañana están cocinando, ¿no? ¿Quién China se iba a ir a la noche a lavar su ropa? Yo quiero saber, ¿para qué? O sea, no hay necesidad de hacer todo y estas pasarelas elevadas, o sea, se desprende del suelo lo que serían estas bateas, no tiene sentido. Entonces, a eso nos referimos de cuando se habla de trabajo de restauración, hay que entender cómo trabajar, hay que respetar lo que sería el trazado original de estos lugares y ni qué decir la función. No podemos dejarle de lado ni la función ni menos aún la significación de las personas del lugar.
Y este es otro último ejemplo con el que vamos a ir cerrando. Miren lo que es la foto de arriba, es una foto, un mirador hermoso, maravilloso, austero de la ciudad de Piribebuy, ¿no? Es un mirador capillita, clásico, ¿verdad? Que hay que siempre en los cerros, en puntitas de cerro ponen capillitas, ¿no? Y después abajo es una capillita que uno sube por unos escalones y llega hasta ahí y también es un mirador. Y bueno, disfruta del paisaje. En cambio acá pintan la piedra de blanco, no sé para qué, una vez más, ponen acá otro techo y ponen plataformas, o sea, hay una completa competencia entre lo que es lo original y lo que es lo actual. Hasta la escala ya se extiende, ya le supera a lo original. Entonces, estas cosas hay que tener en cuenta y hay que entender cómo son los trazados originales, cómo es el diseño original de este tipo de jardines. Bueno, ahora sí, profe, yo al fin cerré por suerte y no sé si querés sumar algo más entre estas tipologías o si alguien tiene una consulta. Pero en síntesis, estas son las diferentes tipologías que nosotros encontramos en nuestro país, en el Paraguay, con relación a lo que serían los jardines históricos patrimoniales. Yo no tengo absolutamente más nada que agregar, demasiado claro todo. Voy a cerrar. En la próxima clase les voy a mostrar porque ese es cortito, esta de acá, pero les voy a mostrar en la próxima clase nuestro Sí, trabajo. podemos empezar con eso, sí. Sí, voy a empezar con eso porque esto es súper breve. ¿No? Lo bueno es que ya les mostré todas las tipologías, ya van a ir identificando de ahora en adelante cómo trabajamos nosotros. Sí, simplemente ya para hacer un redondeo de estas primeras tres clases en 10 segundos, recordarles que hasta aquí lo que estuvimos viendo son conceptos básicos. Sobre todo bajando la lupa en las últimas dos clases sobre tres conceptos que nos parecían fundamentales que queden bien claros. El de tipología que mencionó hoy la profe y la clase pasada que hablamos de elementos y hablamos de estilo, ¿verdad? Entonces, a partir de la próxima clase ya arrancamos con nuestra narración cronológica, con la sana intención de que estos tres conceptos que ustedes vieron en estas dos clases ya lo vayan identificando por cuenta propia con las imágenes que les vamos a ir pasando. A ver, chicos, nadie tiene algún comentario. Acá lo único que veo es aguante el cerro. Ahí, les tocamos la fibra. Vamos a tener que agregar jardines deportivos para la próxima Yo creo clasificación. que eso podemos hacer para que nos atiendan más, ¿verdad? Que esté más como entusiasmado, ¿verdad? Vamos a hablar de los jardines, de los clubes, ¿sí? Y ahí vamos a decir, van a decir, lo Olimpia es más lindo, no, el cerro es más lindo, no, así, ya, va a haber confrontación. Bueno. Para cerrar, estoy mirando acá la lista de las ciudades de las cuales la amable audiencia es origunda y solamente en lo que hoy ya mostró Marley vimos casos de Ñemby, de Luque, vimos de Lambaré, de Cacupé, vimos de Villarrica, vimos de Santaní, San Lorenzo y también San Juan de Nepomuceno. O sea que ya en el día de hoy ya cumplimos con el 80%, ya pasó, ya no, lo siento, ya pasó. Nos vemos. Ah, ella quiere saber Luque, ¿verdad? ¿Qué le dije de Luque? ¿A qué? Vos lo que estás explicando Oh, mal, yo te tiraba la oreja. Yo no mostré Luque. Ya que lo bueno es que Ana está atendiendo. muy bien, Ana. Luque, capaz que No, está está bien. bien, vamos a revisar. Yo venía apuntando, pero no cuál. Pero sí, Y, pasó uno de Luque, pasó uno de Luque. Te voy a individualizar para la próxima clase, prometido. te Pero de voy a Luque luego individualizar. tenemos muchos casos.
Te voy a individualizar, suena a castigo. Te voy a mostrar, así que no parece que a ella le está individualizando. No, me encanta, me encanta, me No, encanta. estaba re atenta, Ana, muchísimas No, gracias. Luque es una ciudad muy, muy especial dentro de esta historia. Ya vamos a ir viendo luego por qué. Porque sobre todo con lo que tiene que ver con alamedas, con iniciativas de protección de los árboles. Luque es pionera a nivel nacional. La primera sociedad de protección del árbol en Paraguay se creó en Luque. Los jardines que le emocionaron a Le Corbusier cuando él llegó a Paraguay son de Luque. Así que hay un montón de cosas que vamos a ir viendo todavía de esa ciudad. Tal cual. Sí, Así mismo. Ya se están talando, en serio. Qué sí, fuertes, qué fuerte, qué fuerte. sí, ya empezaron, hace casi un mes que están con eso. Qué bárbaro. Mm. Ay, bueno, chicos, vamos a cerrar, ¿sí? Que me pasé de hora. Bueno, empecé medio tarde. Y no sé, profe, si no tienen algo más que compartir, nos Está vemos bien, el si no hay próximo. paro, nos vemos dentro de una semana. Ay, si no llueve y tenemos wifi, etcétera, 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 nos vemos el miércoles. Chao, gente. Hasta luego, buen resto de jornada. Chao, 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 chao.